Bienvenido a Secretos del Alma. Cuando me desplomé en el suelo de la oficina, el médico llamó primero a mi esposa. Ella no vino. Y el tercer día que estuve en cuidados intensivos con tubos, la hermana de mi esposa me etiquetó en una foto en Instagram, toda la familia de picnic junto al lago. La leyenda decía, día familiar sin dramas. Almohadilla bendecidos, almohadilla tiempo familiar, almohadilla sin filtro. No dije nada. Unos días después, todavía débil entre equipos médicos, vi 20 llamadas perdidas y un mensaje de mi esposa y mi suegro: te necesitamos. Llama inmediatamente, no lo pienses demasiado. Eran las 10:47 de la mañana del lunes. Lo recuerdo claramente porque el reloj digital en la pared de la sala de conferencias fue lo último que vi antes de que mi cuerpo decidiera rendirse completamente frente a mi jefe y la mitad del departamento de marketing. Un minuto antes, estaba haciendo clic en la diapositiva 17, explicando las estrategias de optimización de ingresos del tercer trimestre, bastante brillante, si soy sincero. Al minuto siguiente, mi pecho se sentía como si alguien estuviera usando mis costillas como un saco de boxeo mientras una pitón se enroscaba alrededor de mis pulmones. Mi cabeza comenzó a girar, como cuando bebí una botella entera de tequila en una fiesta de la fraternidad en la universidad, solo que sin la diversión que normalmente precede a ese mareo. Joaquín, ¿estás bien? Era Peralta de contabilidad. Probablemente más preocupado por perder su hora de almuerzo que por mi muerte inminente. Conmovedor, Peralta. Intenté responder, intenté actuar como si nada estuviera mal, como si solo fuera alérgico a esos carteles motivacionales de la oficina, pero mi voz se convirtió en una especie de jadeo extraño que sonaba como un globo desinflándose. Luego, esa horrible alfombra beige de la que todos nos habíamos quejado durante 3 años de repente vino hacia mi cara, tan entusiasta como un Golden Retriever. Las luces se apagaron. Cuando recuperé la conciencia, estaba mirando esas horribles luces fluorescentes de hospital que hacen que todos parezcan extras en una película de zombies. Ya sabes, esas luces que parpadean lo suficiente como para hacerte dudar de tu cordura y proyectan sombras que harían sentir envidia a un director de funeraria. Mi pecho se sentía como si alguien hubiera estacionado un auto pequeño encima, y tenía más cables conectados que un modelo de exhibición en Best Buy. Bienvenido de vuelta, dijo una enfermera con un uniforme quirúrgico con dibujos de gatos, sus ojos amables. Porque nada dice atención médica profesional como Hello Kitty, ¿verdad? Nos diste un buen susto, Joaquín. Tienes suerte de estar vivo. ¿Suerte? Sí. Acostado allí como un árbol de Navidad humano, decorado con cables de monitores, me sentía especialmente afortunado. Luego llegó el doctor Martínez, o era el doctor González. Maldita sea, mi cerebro todavía estaba dando vueltas. Llamémoslo el doctor de cara seria. Este tipo tenía esa expresión perfectamente practicada en la facultad de medicina. Esa expresión que dice, estoy a punto de darte noticias que harán que tu prima de seguro parezca dinero de bolsillo. Señor Joaquín, ha experimentado lo que llamamos un evento cardíaco, dijo, mirando su tablilla como si contuviera los secretos del universo. Del tipo serio. Básicamente, su corazón dijo, renuncio, y se tomó unas vacaciones no programadas. Evento cardíaco. Hay que admirar la terminología médica. Hacen que suene como si tu corazón hubiera organizado una fiesta sorpresa en lugar de casi matarte. Pero entendí el mensaje. Tuve un ataque al corazón a los 34 años, una sensación tan desagradable como descubrir que tu restaurante favorito ha estado sirviendo hamburguesas de rata todo este tiempo. Hemos contactado a su contacto de emergencia, continuó el doctor de cara seria. Su esposa Clara, debería estar aquí pronto. Debería. Esas dos palabras quedaron flotando en el aire como un mal olor. Clara debería estar aquí. Mi esposa de 6 años, la mujer que prometió amarme en la salud y la enfermedad. ¿Recuerdas ese pequeño voto en la ceremonia de boda? La que debería estar irrumpiendo por las puertas del hospital, probablemente llorando y abrazando un oso de peluche o flores agarradas de la tienda de regalos. Pero lo que pasa con debería es que es tan confiable como una tetera de chocolate. La primera noche, nada. No hubo Clara irrumpiendo por la puerta. No hubo llamadas frenéticas preguntando por mi condición. Solo yo, las máquinas que hacían bip, y un equipo de enfermeras en rotación constante preguntando si necesitaba algo. Sí, necesitaba algo.
Necesitaba que a mi esposa le importara el hecho de que casi abandoné este plano mortal. Miré fijamente mi teléfono como un adolescente enamorado, esperando que vibrara con un mensaje o una llamada. Diablos, incluso una paloma mensajera habría estado bien. La pantalla permaneció tan muerta como mi matrimonio aparentemente ya estaba. Llegó el segundo día, y todavía no había señal de Clara. El joven médico, el doctor Ruiz según su placa, seguía dándome palmaditas en el brazo con esa compasión estándar que enseñan en Medicina 101. Descanse, señor Joaquín, diría. Seguro que alguien vendrá pronto. Seguro que alguien vendrá. Otra vez esa palabra, debería. Comenzaba a sentirse como una broma cruel, como esperar que tu GPS funcione en un túnel o creer que los políticos son realmente sinceros durante la temporada electoral. Las enfermeras intentaban animarme. El tráfico podría estar terrible, sugirió la enfermera con el uniforme de gatitos. Quizás está atrapada en el trabajo, propuso otra. Claro, porque nada dice cónyuge amoroso como priorizar hojas de cálculo sobre el evento de enfermedad coronaria de tu marido. Pasé los primeros 2 días en esa extraña niebla mental. Parte debido a los medicamentos, parte debido a la realización gradual de que la persona que debería preocuparse más si vivo o muero aparentemente pensaba que no valía la pena el gasto de gasolina para venir a verme. Los otros pacientes en mi piso, sí, el aislamiento acústico de las paredes del hospital es aproximadamente tan bueno como el papel higiénico, tenían visitas constantemente. La habitación 314 tenía tantas flores que parecía que una funeraria había explotado. La familia de la habitación 318 trajo suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. ¿Y yo? Me familiaricé con cada repetición de El precio justo y me hice mejor amigo de la máquina expendedora al final del pasillo. Pero lo que realmente me molestaba era que ni siquiera sentía ira. Pensarías que estaría furioso, ¿verdad? Listo para lanzar tazas de gelatina contra la pared, exigiendo explicaciones. En cambio, sentí una extraña sensación de vacío entumecido, como si alguien hubiera vaciado todo dentro de mí y lo hubiera reemplazado con bolas de algodón. Tal vez así es como te sientes cuando la persona que se supone que debe amarte incondicionalmente demuestra que su amor tiene más condiciones que un contrato de telefonía móvil. Tal vez tu cerebro apaga el centro de decepción para evitar un colapso total del sistema. Para el final del segundo día, había dejado de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Había dejado de inventar excusas para Clara en mi mente. Había dejado de esperar cualquier cosa. ¿Y sabes qué? Esa podría haber sido la primera cosa saludable que hice en años. Las máquinas seguían emitiendo pitidos, monitoreando mis signos vitales, asegurándose de que mi corazón siguiera funcionando a pesar del hecho de que evidentemente tenía mejores instintos sobre mi matrimonio que mi cerebro. Órgano inteligente, el corazón. Lástima que no lo escuché antes. Pero eso estaba a punto de cambiar. El tercer día en el hotel hospital, empecé a sentirme como Tom Hanks en esa película donde queda atrapado en una isla. Excepto que en lugar de un balón de voleibol llamado Wilson, tenía un monitor cardíaco que emitía pitidos cada vez que pensaba en cómo mi esposa estaba fallando completamente en la cortesía humana básica. Estaba allí contando las baldosas del techo como un matemático loco. Hay 247, por si te lo preguntas. Fue entonces cuando mi teléfono finalmente decidió hacer algún ruido. Durante medio segundo, mi estúpidamente optimista corazón hizo un pequeño aleteo esperanzado, probablemente registrado en cada máquina a la que estaba conectado. Tal vez era Clara. Tal vez ella misma había sufrido algún tipo de accidente. O su teléfono se había quedado sin batería. O había quedado atrapada bajo algo pesado y hasta ahora había logrado arrastrarse hacia la seguridad. ¿Sabes? Todos esos escenarios ridículos que tu mente inventa cuando alguien que amas actúa como si de repente te hubieras vuelto invisible. Pero no. Oh, diablos, ¿no? Era Instagram. Porque por supuesto que lo era. En una era donde las personas documentan su desayuno como si estuvieran postulándose para un cargo público, ¿por qué una pequeña cosa como un miembro de su familia casi muriendo interrumpiría su calendario de redes sociales? La notificación decía: @Felicia_Martínez te ha etiquetado en una foto. Felicia, la hermana de Clara. La que piensa que influencer es un trabajo real y que tomar fotos de tostadas de aguacate constituye una contribución a la sociedad. Su profundidad es aproximadamente equivalente a un charco en agosto.
Pero oye, al menos es consistente. Hice clic en la notificación con esa mórbida curiosidad que solo tienes cuando pasas en auto por un accidente. Sabes que va a ser malo, pero simplemente no puedes apartar la mirada. Y ahí estaba, en todo su esplendor renderizado con filtro Valencia, una escena familiar perfecta que parecía salida directamente de un anuncio de tarjetas Hallmark. Allí estaba Felicia, su cabello rubio brillando perfectamente bajo el sol, con un vestido fluido que probablemente costaba más que el pago mensual de mi auto. Junto a ella estaba Clara, mi esposa. ¿La recuerdas? Luciendo radiante y despreocupada de una manera que no había visto en meses. Pero espera, hay más. Porque parados detrás de ellas, como algún tipo de estatua de paternidad suburbana, estaban los padres de Clara, Roberto y Margarita. Roberto abrazando a Margarita. Ambos con esa alegría que solo tienen las personas que acaban de ganar la lotería, no las personas cuyo yerno está jugando a ser un alfiletero humano en la unidad cardíaca. El escenario también era perfecto, porque por supuesto que lo era. Estaban en el lago Clearwater, a unas 2 horas al norte de la ciudad. El lugar donde Clara y yo tuvimos nuestro picnic de primer aniversario. ¿Recuerdas eso, querida? Cuando todavía fingíamos gustarnos. Una manta de picnic a cuadros rojos extendida sobre la hierba. Una cesta de mimbre probablemente de alguna tienda del encanto rural, que cobra $50. Y suficientes sándwiches gourmet y bebidas artesanales para alimentar a un pequeño país europeo. La leyenda. Oh, la leyenda es donde Felicia realmente brilló, con su mezcla característica de estética básica de chica y crueldad casual. Decía, día familiar. Sin dramas corazón rojo destellos, a veces necesitas rodearte de personas que te levantan. Almohadilla bendecidos almohadilla tiempo familiar almohadilla sin filtro almohadilla vida lago almohadilla sin drama. Pero aquí está el golpe de gracia. Lo que me hizo querer arrancarme esos cables del monitor cardíaco y estrangular a alguien con ellos. Me etiquetaron. Literalmente me etiquetaron en este monumento a la enfermedad social colectiva. Como si quisieran que lo viera. Como si quisieran que supiera que mientras yo estaba acostado en una cama de hospital, preguntándome si mi corazón iba a renunciar permanentemente, ellos estaban allí viviendo su mejor vida sin la inconveniencia de mi experiencia cercana a la muerte arruinando su estilo. Miré este dedo medio digital durante 5 minutos completos, mi cerebro tratando de procesar lo que estaba viendo. La marca de tiempo mostró que la foto se había publicado aproximadamente 2 horas antes, lo que significa que estaban allí teniendo su pequeña reunión familiar justo cuando el Dr. Ruiz me explicaba que si quería vivir hasta los 40, necesitaba hacer algunos cambios importantes en mi estilo de vida. La sección de comentarios era exactamente lo que esperarías de los seguidores de Felicia, una serie de emojis de corazones y de objetivos de equipo. Y ustedes son tan adorables, porque nada es más adorable que abandonar a un miembro de la familia en su momento de necesidad para tomar fotos junto al lago. Pero cuando desplacé un poco más hacia abajo, vi algo que hizo que mi presión arterial subiera tanto que me sorprendió que no se dispararan todas las alarmas de la UCI. Una prima de Clara, creo que Josefina o Jimena, uno de esos nombres con J que suenan todos iguales, comentó, ¿dónde está Joaquín? Cara llorando de la risa. Y Felicia, dulce y considerada Felicia, respondió con un emoji de risa y estas palabras, está tomando tiempo para mejorarse a sí mismo. Bíceps flexionado apoyamos su viaje. Cara rezando. Mi viaje. Mi maldito viaje. Como si hubiera elegido tener un ataque al corazón. Como si hubiera decidido, ¿sabes qué sería divertido? Casi morir un lunes por la mañana y ver si a alguien le importa. Hice una captura de pantalla de todo, porque a estas alturas estaba recopilando evidencia, como si estuviera construyendo un caso, aunque no estaba seguro de qué tipo de caso puedes construir contra alguien por ser un desalmado. ¿Existe un tribunal para crímenes contra la cortesía básica? ¿Puedes demandar a un sociópata con un smartphone? La peor parte, y había muchas partes para elegir, era como un horrible buffet de muestras, era que podía imaginar exactamente cómo sucedió. Clara probablemente recibió la llamada del hospital mientras se preparaba para el trabajo. Tal vez se detuvo durante unos 30 segundos completos, considerando si debería venir a ver a su esposo que acababa de tener un evento cardíaco. Luego Felicia probablemente llamó, hablando de algún tipo de crisis con su boutique o su última estrategia de redes sociales. De repente, mi emergencia médica se convirtió en un inconveniente obstáculo en el camino de sus planes de picnic familiar.
Ahora puedo escuchar la conversación. Dios mío, Clara, no podemos cancelar el día en el lago porque Joaquín tuvo algún tipo de episodio. Probablemente esté bien. ¿Sabes lo dramático que es? Además, es la luz perfecta para mi feed. Y Margarita trajo esos adorables frascos Mason Vintage. Y Clara, mi querida esposa Clara, probablemente asintió con la cabeza en acuerdo, porque Dios no permita que se pierda ser parte del último intento de Felicia de convertirse en una celebridad de Instagram, porque eso es lo que realmente importa. Asegurarse de que la marca familiar se mantenga fuerte mientras un miembro real de la familia se marchita en una cama de hospital. El dolor en mi pecho ya no era solo por el ataque al corazón. Era algo más profundo, haciendo que el dolor físico pareciera un corte de papel en comparación con la realización de que las personas que pensé que me amaban me habían estado tratando como un personaje secundario opcional en sus vidas. Dejé el teléfono y volví a mirar fijamente esas baldosas del techo, pero ahora no las estaba contando. Estaba pensando en cómo a veces el universo tiene formas divertidas de mostrarte exactamente dónde estás en el corazón de las personas. A veces se necesita casi morir para darse cuenta de que para algunas personas, nunca estuviste realmente vivo en su mundo. En lo profundo de mi ser, algo cambió ese día. No roto. Roto es demasiado dramático, demasiado repentino. Más bien como si algo se hubiera apagado silenciosa y permanentemente. En el cuarto día de estadía involuntaria en el Hospital Santa María para los heridos emocional y físicamente, había entrado en lo que el personal probablemente llamaría aceptación, pero que prefiero llamar entumecimiento estratégico. ¿Conoces esa sensación cuando te han golpeado en el estómago tantas veces que tu cuerpo ya no registra el dolor? Sí, ahí es donde vivo ahora. En la dulce tierra de la anestesia emocional donde las publicaciones de Instagram sobre picnics familiares y esposas ausentes no pueden tocarme porque oficialmente he dejado de preocuparme. Me hice amigo de Jorge, el conserje del turno de noche, que hablaba un inglés rudimentario pero tenía un doctorado en leer la mierda de la gente. Solo necesitó una mirada a mi habitación sin visitantes para comenzar a traerme café decente de la sala de descanso del personal en lugar de esa porquería diluida que sirven a los pacientes. No hablábamos mucho, la barrera del idioma y todo eso, pero a veces la mejor terapia es tener a alguien que reconozca que tu situación es una mierda sin tratar de arreglarla o explicarla. El doctor Ruiz también venía a verme con más frecuencia. Probablemente porque notó que mi contacto de emergencia era tan confiable como una tetera de chocolate. Comenzó a preguntar cuidadosamente sobre mi sistema de apoyo en casa, término médico para ¿por qué diablos nadie viene a ver a este pobre bastardo? Era bueno desviando estas conversaciones con chistes sobre ser una mariposa social pero preferir el tiempo a solas. Material muy convincente. Pero luego mi teléfono decidió tener un ataque. Estaba medio dormido, flotando en esa extraña tierra crepuscular del hospital, la morfina haciendo que todo se sintiera como si estuvieras viendo tu vida a través de los ojos de otra persona, cuando comenzó el zumbido. No solo uno o dos zumbidos, sino esta especie de vibración furiosa e incesante que sonaba como avispas furiosas atrapadas en un frasco Mason. Al principio, pensé que alguna máquina estaba funcionando mal. No sería la primera vez que uno de los dispositivos médicos a los que estaba conectado tuviera una rabieta. Pero no, era mi teléfono, brillando como un árbol de Navidad en Times Square. Excepto que no estaba difundiendo alegría navideña, sino transmitiendo lo que parecía ser un ataque de pánico total desde el código de área 847. 20 llamadas perdidas. 20, las conté 2 veces porque seguramente esto no podía estar bien. ¿Quién llama a alguien 20 veces en 2 horas? La respuesta aparentemente era mi querida esposa y su querido padre, Roberto. Ya sabes, esos que estaban demasiado ocupados haciendo picnic junto al lago para pasar por el hospital en 4 días para comprobar si seguía vivo. Pero ahora, aparentemente, me necesitaban con la urgencia de un equipo SWAT respondiendo a una situación de rehenes. Las llamadas comenzaron alrededor de las 2 de la tarde, llegando como algún tipo de tsunami digital. Clara, Roberto, Clara, Roberto, Clara de nuevo. Un perfecto partido de ping-pong de desesperación, rebotando entre 2 personas que aparentemente acababan de recordar que existo. El registro de llamadas se leía como una película de terror, las llamadas vienen desde dentro de la casa. Solo que en este caso, venían desde dentro de mi matrimonio, y llegaban con 4 días completos de retraso, maldita sea. Luego el mensaje de texto, no mensajes de texto en plural,
como los que envían los humanos normales cuando intentan contactar a alguien, sino un solo mensaje perfectamente elaborado que de alguna manera lograba expresarlo todo y nada al mismo tiempo. Te necesitamos. Llama inmediatamente. Eso era todo. Sin ¿cómo te sientes? Sin lo siento que no nos hayamos puesto en contacto. Sin espero que no estés muerto en una zanja en alguna parte. Solo una exigencia, envuelta en el tipo de tono que usas para un perro que se ha alejado demasiado. Te necesitamos. Llama inmediatamente, como si yo fuera algún tipo de línea de atención al cliente a la que pueden llamar cuando la vida no funciona de la manera que quieren. La ironía era hermosa. Venía de ambos, un mensaje de texto grupal de Clara y Roberto, porque aparentemente habían coordinado esta pequeña intervención como si estuvieran planeando una operación militar. Probablemente sentados en la misma mesa de picnic donde celebraban su tiempo familiar sin dramas, decidiendo que tal vez, solo tal vez, necesitaban que su cajero automático personal volviera a funcionar. Miré ese mensaje durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo unos 5 minutos. El descaro era casi impresionante. 4 días de silencio radial mientras yo estaba acostado en una cama de hospital, preguntándome si mi corazón iba a rendirse por completo. Ahora me golpean con un "te necesitamos", como si yo fuera el imbécil por no estar disponible. Como si yo hubiera estado filtrando sus llamadas mientras mi pecho estaba abierto y mis arterias estaban siendo examinadas por personas con títulos médicos. Lo divertido, y por divertido me refiero a la ironía desgarradora del alma, era la calma que sentí al leerlo. Pensarías que 20 llamadas perdidas de tu esposa harían que tu ritmo cardíaco se disparara. Especialmente cuando dicho corazón recientemente trató de jubilarse, pero en cambio, sentí un extraño desapego casi zen, como si estuviera leyendo el drama de otra persona, viendo el matrimonio de algún otro pobre bastardo desmoronarse en tiempo real. Fue entonces cuando recordé algo que probablemente no había pensado en 5 años. Mi abuelo, Elías, el padre de mi madre, el hombre que me enseñó a pescar y a detectar la mierda a 1 kilómetro de distancia. Aunque probablemente se estaría revolcando en su tumba si supiera lo terriblemente que olvidé la segunda lección. Él había sido la única persona en mi familia que nunca me había pedido nada. Nunca me hizo sentir que mi valor estaba relacionado con lo que podía proporcionar, arreglar o pagar. Hacía tiempo que no lo llamaba, Dios, ¿cuándo fue la última vez? ¿Tal vez en Navidad hace 2 años? Clara siempre encontraba excusas para por qué no podíamos ir a verlo. Demasiado lejos, no había tiempo suficiente. Él vivía en ese pequeño apartamento que olía a libros viejos y tabaco de pipa. Cada vez que lo mencionaba, ella arrugaba la nariz como si él fuera alguna reliquia vergonzosa de mi pasado que preferiría mantener enterrada. Pero sentado en esa cama de hospital, mirando 20 llamadas perdidas y un mensaje de texto que me trataba como un electrodoméstico defectuoso, me encontré desplazándome por mis contactos hasta encontrar su número. Elías Moreno, allí mismo, entre fontanero de emergencia y Francisco de contabilidad, como si fuera solo otro proveedor de servicios y no la única persona que alguna vez me amó incondicionalmente. Mi mano temblaba, y esta vez no era por los medicamentos. Cuando presioné el botón de llamada, sonó una vez, 2 veces, y luego, como algún tipo de milagro en un mundo recientemente carente de milagros, escuché su voz. Hola. El mismo tono áspero que recordaba, como si hubiera estado fumando y bebiendo whisky desde la administración Carter, lo que probablemente había estado haciendo. Abuelo, mi voz se quebró, como si tuviera 13 años otra vez, llamándolo después de recibir una paliza en la escuela. Soy yo. ¿Tu nieto? Hubo una pausa, y por un segundo pensé que tal vez no me recordaba. Tal vez había pasado demasiado tiempo. Tal vez cuando dejé que Clara me convenciera de que las obligaciones familiares eran solo otra forma de drama y debían evitarse, también quemé ese puente. Pero entonces dijo, ¿qué hospital? Así de simple. Sin preguntar por qué lo estaba llamando después de años de silencio. Sin exigir explicaciones o disculpas. ¿Solo qué hospital? Como si hubiera estado esperando junto al teléfono por esta llamada. Como si de alguna manera supiera que, eventualmente, necesitaría a alguien a quien realmente le importara si vivía o moría. En una hora, una maldita hora, en comparación con los 4 días de nada de mi esposa, él estaba allí. Cuando Elías entró en mi habitación de hospital, fue como ver a un hombre salir de una máquina del tiempo, de una época en la que las personas realmente se preocupaban por los demás.
Llevaba la misma vieja chaqueta de cuero marrón que recordaba de mi infancia, la que probablemente le costó una semana de salario en 1987, pero que había sobrevivido a 30 años de inviernos de Chicago. Sus zapatos estaban desgastados pero pulidos, el tipo de zapatos de cuero que un hombre de clase trabajadora usaría tanto para la iglesia el domingo como para una entrevista el lunes. Todo en él gritaba anticuado de la mejor manera. Lo primero que hizo fue mirarme directamente a los ojos. No a las máquinas, no a la tabla colgada al pie de mi cama, sino directamente a mí, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba allí, en algún lugar debajo de todo el equipo médico y los escombros emocionales. Luego acercó una de esas incómodas sillas de plástico con las que equipan cada habitación de hospital y se sentó como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Te ves como el infierno», dijo, lo que podría haber sido lo más honesto que alguien me había dicho en días. Sin adornos, sin falsa alegría, solo una evaluación directa de alguien que ha visto lo suficiente de la vida para saber que a veces las personas se ven como el infierno porque se sienten como el infierno. Gracias, abuelo. Realmente sabes cómo hacer que un hombre se sienta mejor sobre su experiencia cercana a la muerte. Él se rió entre dientes. Ese sonido seco y ronco que me recordaba a las hojas de otoño crujiendo bajo tus pies. Hijo, si quieres a alguien que te sople sol en el trasero, deberías haber llamado a tu esposa. Ouch. Pero también, punto justo. Lo que siguió fue la eficiencia de Elías Moreno en su máxima expresión. Mientras yo había estado allí durante 4 días autocompadeciéndome, contando baldosas del techo, él pasó exactamente 30 minutos haciendo las preguntas correctas, las que los médicos deberían haber escuchado de mi esposa. ¿Qué síntomas tuve antes del ataque? ¿Estaba bajo estrés inusual? ¿Estaba tomando algún medicamento que deberían saber? ¿Cuál era mi historial médico familiar? Sabes, la mierda básica que podría ser relevante cuando el corazón de alguien decide amotinarse. Pero aquí está el punto. Clara podría haber respondido 0 de estas preguntas. No sabía que mi padre murió de un ataque al corazón a los 52 años. No sabía que había tenido dolor en el pecho durante semanas, pero estaba demasiado ocupado pagando el alquiler de la boutique de su hermana para ir al médico. Ni siquiera sabía a qué medicamentos era alérgico, información bastante importante cuando te están bombeando con fármacos cardíacos. Pero Elías lo sabía. Había estado prestando atención durante los últimos 67 años mientras todos los demás me trataban como una tarjeta de crédito ambulante. Luego se fue en silencio, regresando 1 hora después con documentos. Resultó que mi compañía de seguros había estado jugando al clásico neguemos la cobertura y esperemos que este pobre diablo muera antes de apelar con algunas pruebas que el especialista cardíaco quería hacer. Procedimiento operativo estándar para la atención médica estadounidense. Retrasar, negar, desviar, rezar para que el problema se resuelva permanentemente por sí solo. Elías no discutió con ellos, no amenazó con llamar a abogados o hacer una escena, como Clara probablemente habría hecho. Simplemente sacó su chequera, una chequera de papel real, porque este hombre todavía equilibra sus cuentas manualmente como una persona civilizada, y escribió un cheque por el monto total. Así de simple, problema resuelto. Abuelo, no puedes. ¿Puede? ¿Lo hice? Cállate y déjalos hacer las pruebas. Pero eso ni siquiera fue la verdadera bomba. ¿O no? El universo apenas se estaba calentando. Después de que la enfermera se fue y tuvimos algo de privacidad, Elías sacó una tablet, porque a pesar de tener 74 años, este hombre era más competente en tecnología que la mitad de los millennials con los que trabajo, y pronunció esas 4 palabras que lo cambiarían todo. Veamos tus finanzas. Ahora, pensaba que sabía dónde iba mi dinero. Ganaba un buen salario, vivía en una buena casa, conducía un auto confiable. Seguro, a veces estaba ajustado, pero eso es solo la vida moderna, ¿verdad? Todo el mundo está arruinado. Todo el mundo está estresado. Todo el mundo está a una emergencia médica de la bancarrota financiera. Ese es el sueño americano, nena. Incorrecto. Tan malditamente incorrecto que ni siquiera es gracioso. Elías de alguna manera, todavía no estoy completamente seguro de cómo lo hizo sin acceso a mis cuentas, trazó cada línea financiera que me conectaba con la familia de Clara. Era como ver a alguien realizar una autopsia en tu cuenta bancaria, excepto que en lugar de encontrar la causa de la muerte, encontraban la causa del sangrado lento y metódico.
cinco cuentas separadas que de alguna manera había olvidado o nunca había prestado mucha atención, todas conectadas a mi nombre, todas enviando dinero a varios miembros de la familia Martínez como algún tipo de cuatro financiero. La cuenta de cheques personal de Clara, a la que me había agregado para emergencias, y que ella había estado usando para pagar su hábito de Starbucks y sus compras en Target. La cuenta comercial de la boutique de Felicia, de la que fui cofirmante hasta que ella despegara hace 3 años. Despegará. La línea de crédito para los proyectos de mejoras del hogar eternamente fallidos de Roberto. Incluso había una maldita póliza de seguro de auto que cubría el auto de Clara, el auto de Felicia y el antiguo Honda de Margarita. Dios mío, murmuré, mirando los números en la pantalla de su tablet. ¿Cómo no sabía todo esto? Porque se aseguraron de que no lo supieras, dijo Elías, pragmático. Mira aquí. El alquiler de la boutique de Felicia se debita automáticamente de tu cuenta comercial el día 15 de cada mes. Ha estado sucediendo durante 3 años. Has estado pagando por su juego de tienda de disfraces mientras ella publica fotos en Instagram sobre ser una jefa emprendedora. El alquiler en sí era de $1,500 al mes. $1,500 cada mes, durante 3 años. Eso es $54,000 que invertí sin saberlo en la ilusión de mi cuñada de que era la próxima gran cosa en el ámbito de las bufandas con precios excesivos y joyas inspiradoras. Pero espera, hay más. El seguro del auto de Clara, que pensé que podría ser de unos $200 al mes, en realidad cubría 3 vehículos, porque las familias se ayudan entre sí, y aparentemente yo era el cajero automático designado de la familia. La hipoteca de Roberto había entrado en mora 2 veces en el último año, 2 veces, y pagos misteriosos aparecieron de cuentas asociadas con mi nombre, salvando su perfecta casa suburbana de la ejecución hipotecaria. Dios mío, dije, desplazándome por una transacción tras otra. He estado manteniéndolos a todos ellos. Todo este tiempo, he estado pagando por todo su estilo de vida. Elías se reclinó en su silla y suspiró. Ese suspiro profundamente cínico que viene de ver a alguien que te importa finalmente despertar a la realidad. Hijo, no te aman, te están usando. 6 palabras. 6 palabras simples que atravesaron 8 años de matrimonio. 8 años tratando de ser un buen esposo, un proveedor confiable, el que nunca se queja cuando el dinero está ajustado porque está demasiado ocupado asegurándose de que todos los demás estén cómodos. No te aman, te están usando. Sentado en esa cama de hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban mi corazón roto, finalmente entendí por qué había intentado renunciar en primer lugar. No era el estrés del trabajo, o las largas horas, o la mala política de la empresa. Era la lenta y constante realización de que toda mi vida adulta había sido como el plan financiero de otra persona, la opción de respaldo de otra persona, la red de seguridad de otra persona. No era el esposo de Clara. No era el cuñado de Felicia. No era el yerno de Roberto y Margarita. Era una billetera ambulante con pulso, y aparentemente ni siquiera un pulso muy confiable. Esa noche, mientras las enfermeras hacían sus rondas y las máquinas emitían sus nanas electrónicas, Elías y yo comenzamos a cortar esas líneas una por una cuenta tras otra, un pago automático tras otro. Era como realizar cirugía en mi propia vida financiera. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente podía respirar. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando cortas el soporte vital económico de una familia de parásitos profesionales, déjame decirte, es como ver un documental de naturaleza sobre lo que sucede cuando un pozo de agua se seca en medio de la sabana. Excepto que en lugar de elegantes gacelas migrando a pastos más verdes, obtienes a un grupo de adultos teniendo un colapso público porque su cajero automático personal de repente desarrolló una columna vertebral. La reacción fue tan rápida que pensarías que había detonado una bomba nuclear en medio de su perfectamente orquestada vida suburbana. Estoy hablando de menos de 24 horas desde que Elías y yo comenzamos a cancelar pagos automáticos y cerrar cuentas. Y mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad con esteroides. Pero esta vez, cuando el nombre de Clara apareció en mi pantalla, ya no sentí esa familiar ansiedad, sino algo que podría haber sido despertar o los efectos persistentes de los medicamentos cardíacos. De cualquier manera, la sensación era malditamente liberadora. El mensaje de voz de Clara llegó primero, y, Dios mío, fue una obra maestra de indignación autocomplaciente, envuelta en esa voz de esposa fingidamente preocupada que había perfeccionado a lo largo de los años. Ya sabes ese tono,
suena como si estuvieras hablando con un niño particularmente lento que acaba de colorear fuera de las líneas por centésima vez. No sé qué juego crees que estás jugando, comenzó, porque aparentemente un ataque al corazón y casi morir era solo una exhibición dramática que hice para llamar la atención, pero cortar las cuentas. ¿En serio, esa es tu solución? No sé qué te pasa, pero esta no es la forma de manejar cualquier crisis de mediana edad por la que estés pasando. Te estás comportando de manera muy egoísta ahora mismo, y francamente, es vergonzoso. He estado tratando de darte espacio para lidiar con tus problemas, pero esto es cruzar la línea. Llámame. Necesitamos hablar como adultos. Como adultos, ¿verdad? Porque nada dice conversación adulta como ignorar completamente a tu esposo hospitalizado durante 4 días y luego darle una conferencia sobre responsabilidad cuando el dinero deja de fluir. El puro descaro casi impresionaba, pero el mensaje de voz de Clara solo era la apertura. El verdadero espectáculo comenzó con los mensajes de texto de Felicia, y juro por Dios, era como ver colapsar toda la personalidad de alguien en tiempo real. No había emojis lindos, ni citas inspiradoras, ni hashtags sobre estar bendecida y agradecida. Solo el pánico crudo y sin filtrar de alguien que acaba de darse cuenta de que todo su modelo de negocio está a punto de derrumbarse. Mi saldo de cuenta es $19. ¿Arregla esto? Eso era todo. Sin, ¿cómo te sientes? Sin, espero que te estés recuperando bien. Solo un saldo bancario y una demanda, como si yo fuera el servicio al cliente de su vida. $19. Ese es el resultado de 3 años jugando a ser empresaria sin un esposo que pague toda la operación. 19 malditos dólares, en una boutique donde las bufandas probablemente cuestan más de lo que se venden. La hermosa ironía no se me escapó. Esta es la misma mujer que ha estado publicando historias en Instagram sobre construir imperios y vivir la vida de chica jefa, mientras yo pagaba sin saberlo su alquiler, servicios públicos, seguro y probablemente su hábito diario de café helado. Ahora está con dinero de comestibles y de repente se supone que debo dejar todo para arreglar esto. Como si su incompetencia financiera fuera de alguna manera mi emergencia. Pero espera, hay más. Porque Roberto, querido viejo Roberto, que estaba demasiado ocupado disfrutando de su picnic familiar sin dramas para visitar a su yerno hospitalizado, decidió fingir sabiduría paternal con su propia marca especial de viaje de culpa. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos. Esta familia ya ha pasado por suficiente sin que tú tengas un berrinche por problemas de salud. Todos estamos aquí para apoyarte, pero tienes que encontrarnos a mitad de camino. No puedes simplemente quemarlo todo porque estás de mal humor. Todo lo que construimos juntos. Deja que esa frase se asiente por un minuto. Según Roberto, este hombre que nunca ha contribuido con un centavo o incluso menos apoyo emocional a cualquier aspecto de mi vida, construimos algo juntos. Aparentemente, mi dinero y sus hábitos de gasto constituyeron algún tipo de esfuerzo colaborativo, y ahora yo lo estaba destruyendo egoístamente al controlar mis propias finanzas. Y el comentario sobre los problemas de salud, excelente, nada minimiza más un evento cardíaco que llamarlo un problema. Como si me hubiera asustado por una araña en lugar de que mi corazón literalmente intentara renunciar. Material sensible de alguien que no se molestó en visitarme en el hospital, pero que pudo encontrar tiempo para darme una conferencia sobre lealtad familiar por mensaje de texto. Pero aquí está la parte realmente brillante. Y por brillante, quiero decir tan patéticamente predecible que realmente comencé a reírme en mi cama de hospital, lo que probablemente hizo que las enfermeras pensaran que la morfina finalmente estaba haciendo efecto. Dentro de las 48 horas de cortar el dinero, la familia de Clara pasó de día familiar sin dramas a modo de colapso total en redes sociales. Publicaron un vídeo real, de su casa completamente vaciada después de recibir un aviso de desalojo. Habitaciones vacías, cajas dispersas. Ese tipo de caos especial que surge cuando el sheriff aparece y te da 24 horas para empacar. Felicia detrás de la cámara, puedes escuchar su voz temblar mientras filma una habitación tras otra de lo que una vez fue su paraíso de clase media. Se llevaron todo, narró, como si estuviera documentando algún tipo de desastre natural en lugar de las consecuencias completamente predecibles de su propia irresponsabilidad financiera. Todo por lo que trabajamos, todo lo que construimos, se ha ido. El título era aún mejor. Se llevaron todo. ¿Adivina quién les dejó hacerlo? Con emojis de corazón roto y hashtags de grupos de apoyo familiar,
como si fueran víctimas de alguna injusticia cósmica en lugar de personas que han estado viviendo más allá de sus posibilidades con el dinero de otra persona durante años. Pero lo que realmente me hizo darme cuenta de lo profunda que era su ilusión fue que parecían creer genuinamente que el banco les había robado la casa. Como si algún villano retorciendo su bigote de sombrero negro hubiera aparecido y decidido arruinar sus vidas solo por diversión. Estaban interpretando el papel de víctima con tanta fuerza que pensarías que fueron alcanzados por un rayo en lugar de recibir un aviso de desalojo por no pagar la hipoteca. Excepto que yo sabía la verdad. Gracias a Elías y su tablet mágica de revelación financiera, sabía exactamente a dónde habían ido los pagos de la hipoteca. Roberto había estado usando el dinero de la hipoteca para financiar el inventario de la boutique de Felicia y los gastos médicos de Margarita. Habían estado robando a Pedro para pagarle a Pablo. Excepto que Pedro era su propia seguridad de vivienda. Y Pablo era un negocio fallido que vendía accesorios de alto precio a mujeres que atravesaban su propia crisis de mediana edad. El banco no les robó la casa. La apostaron, perdieron, y luego actuaron sorprendidos cuando el casino siempre gana. Tomaron una perfecta casa suburbana, por cierto, con un pago inicial que fue un regalo de bodas para Clara, cortesía de su servidor, y la convirtieron en garantía para las fantasías empresariales de su hija. Ahora querían que me sintiera culpable por ello. Querían que viera su vídeo de casa vacía y sus lágrimas de cocodrilo, y luego corriera de vuelta al redil, chequera abierta, boca cerrada, listo para arreglar todo, como siempre lo había hecho antes. Pero acostado en esa cama de hospital, viendo desarrollarse su fiesta de lástima perfectamente orquestada en la pantalla de mi teléfono, sentí algo que no había sentido en años. Absolutamente nada, maldita sea. Sin culpa, sin obligación, sin necesidad desesperada de salvar el día. Solo una tranquila y clara comprensión de que así es como se ve la rendición de cuentas cuando finalmente alcanza a personas que han pasado toda una vida evitándola. ¿Sabes ese momento en las películas de terror cuando crees que el monstruo finalmente está muerto, y luego su mano sale disparada de la tierra para darte un último susto? Sí. Bueno, bienvenido a mi vida, el monstruo es la familia de mi esposa, y están a punto de hacer alguna mierda de nivel psicópata que haría sentir orgulloso a Stephen King. Realmente estaba empezando a sentirme como un ser humano. Los médicos me habían autorizado a ser dado de alta en unos días. Mi pecho ya no se sentía como si alguien hubiera estacionado un semirremolque encima. Y por primera vez en años, dormía toda la noche, mi cerebro ya no giraba en una lista interminable de facturas, obligaciones y quién necesitaba qué dinero y dónde. Resulta que cuando ya no eres financieramente responsable de otros 4 adultos y sus diversos desastres, la vida se vuelve mucho menos estresante. ¿Quién lo hubiera pensado? Elías venía todos los días, no porque se sintiera obligado o porque yo le pagara por estar allí, sino porque eso es lo que hace la verdadera familia. Habíamos estado atando los últimos cabos financieros sueltos, cancelando los últimos pagos automáticos, transfiriendo cuentas, básicamente realizando cirugía en 8 años de enredos financieros. Se sentía como desintoxicarme de una droga a la que ni siquiera sabía que era adicto. Fue entonces cuando entró con un sobre. Ahora, Elías no es del tipo dramático. No hace grandes gestos o presentaciones misteriosas. Cuando tiene algo que decirte, simplemente te lo dice. Pero esta vez, parecía haber envejecido unos 5 años durante la noche, y sostenía ese sobre como si contuviera antrax o documentos de divorcio u otra forma de miseria armada. Hijo, dijo, sentándose en esa silla de plástico que básicamente se había convertido en su trono personal. Necesitamos hablar sobre lo que la familia de tu esposa está realmente haciendo. Abrió el sobre y sacó una pila de correos electrónicos impresos. No correos electrónicos reenviados o capturas de pantalla, sino copias impresas reales, obtenidas por alguien a través de medios que solo puedo suponer que no eran completamente legales. Elías siempre ha sido ingenioso, pero esto era una mierda de detective privado de siguiente nivel. Como, no preguntes cosas a las que no quieres respuestas, dijo, que podría ser lo más duro que un hombre de 74 años con cardigan haya dicho jamás en la historia de los cardigans. Estos correos electrónicos eran comunicaciones entre Clara, Roberto y Marcos Hoffman del bufete de abogados Hoffman. Déjame decirte, leerlos fue como ver un accidente de tren en cámara lenta, excepto que el tren era toda mi vida, y el accidente estaba ocurriendo mientras yo estaba inconsciente en una cama de hospital. El primer correo electrónico, fechado apenas 2 días después de mi ataque cardíaco, era de Roberto a este tipo Hoffman,
con Clara en copia. La línea de asunto por sí sola hizo que mi monitor de presión arterial comenzara a sonar como una alarma de humo. Consulta urgente sobre tutela, urgente. Señor Hoffman, escribió Roberto, como discutimos por teléfono, mi yerno ha sufrido un grave evento cardíaco y actualmente está hospitalizado. Su comportamiento desde el incidente ha sido cada vez más inestable y preocupante. Ha tomado varias decisiones financieras irracionales que están poniendo en riesgo la seguridad de su familia, y estamos preocupados por su estado mental. Necesitamos explorar opciones de tutela temporal para proteger sus activos y asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita. Comportamiento inestable, decisiones financieras irracionales, estado mental. Estos imbéciles estaban tratando de declararme mentalmente incompetente porque dejé de pagar sus facturas. Realmente estaban tratando de obtener control legal de mis finanzas afirmando que cortar su acceso era evidencia de enfermedad mental. El siguiente correo electrónico de Clara fue aún mejor. Presentó toda una cronología de mi supuesto deterioro de salud mental, comenzando con mi decisión de detener los pagos automáticos e incluyendo evidencia tan convincente como negarse a contestar llamadas y aislarse de la familia. Según mi querida esposa, mi comportamiento durante la última semana era preocupante y temía por mi seguridad y la seguridad de nuestro futuro financiero. ¿Nuestro futuro financiero, verdad? Porque aparentemente el fondo de la boutique de Felicia y los hábitos de apuestas hipotecarias de Roberto eran partes integrales de mi futuro financiero. Pero aquí es donde las cosas se volvieron realmente malditamente malvadas. Encontraron a un abogado que se especializa en tutelas de emergencia para personas con capacidad disminuida debido a eventos médicos. Aparentemente, esto es una cosa. Cuando alguien tiene un derrame cerebral o una enfermedad grave o, digamos, un evento cardíaco, los miembros de la familia preocupados pueden solicitar al tribunal el control de sus finanzas si pueden demostrar que la persona no está pensando con claridad. El abogado detalló toda la estrategia en su correo electrónico de respuesta. Necesitarían mi documentación médica del ataque cardíaco, declaraciones de testigos sobre mi comportamiento inestable y evidencia de que las decisiones financieras que estaba tomando iban en contra de mis patrones establecidos. El objetivo era la tutela temporal. Solo lo suficiente para restaurar la estabilidad financiera y garantizar la atención médica adecuada. Traducción: justo lo suficiente para recuperar el control de mis cuentas bancarias y líneas de crédito para que puedan seguir drenándome mientras me recupero. Esta es su opción nuclear, dijo Elías, mirándome mientras leía un correo electrónico tras otro, detallando su plan cuidadosamente elaborado. Cuando llorar y hacerte sentir culpable no funcionó, cuando la fiesta de lástima en las redes sociales no te hizo volver corriendo con la chequera abierta, decidieron ir directamente por el control legal. Seguí leyendo, mis manos temblando, esta vez no por medicamentos o problemas cardíacos, sino por pura ira concentrada. Pasaron más tiempo planeando esta acción legal que visitándome en el hospital. Pusieron más esfuerzo en investigar leyes de tutela que en preguntarme cómo me sentía o si sobreviviría a todo esto. La parte más insidiosa era cómo hacían que sonara legítimo. Leyendo sus correos electrónicos, pensarías que eran miembros de familia genuinamente preocupados, tratando de ayudar a un ser querido que claramente había perdido la razón después de un evento médico traumático. Incluso habían encontrado testigos, la hermana de Margarita que apenas me conoce, y algunos vecinos que aparentemente habían notado que me había vuelto retraído y antisocial últimamente. ¿Retraído y antisocial? Sí. Probablemente porque había estado trabajando hasta tener un ataque cardíaco, pagando por el estilo de vida de otras personas, mientras mi esposa me trataba como un compañero de habitación ocasionalmente financiero. Pero la cereza del pastel de esta mierda dominical fue el último correo electrónico de Clara al abogado. Solo queremos lo mejor para él. No está pensando claramente en este momento, y nos preocupa que destruya todo lo que hemos trabajado tan duro para construir juntos. Si podemos tener control temporalmente hasta que vuelva a estar estable, podemos asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita y proteger el futuro de nuestra familia. El futuro de nuestra familia. Ahí está de nuevo, esa hermosa ilusión de que su seguridad financiera es de alguna manera mi responsabilidad, sus malas decisiones son mi emergencia, su comodidad es más importante que mi autonomía. Planeaban declararme mentalmente incompetente para poder robar legalmente mi dinero. Iban a usar mi ataque cardíaco, la emergencia médica que estaban demasiado ocupados para reconocer, como evidencia de que no se podía confiar en mí para manejar mis propias finanzas. Iban a convertir mi recuperación en su oportunidad.
La audiencia está programada para la próxima semana, dijo Elías en voz baja. Presentaron la petición ayer. Levanté la vista de los correos electrónicos, y por un momento no pude hablar. El nivel de traición era asombroso. Estos no eran solo parientes codiciosos tratando de hacerme sentir culpable para que volviera a abrir mi billetera. Estas eran personas dispuestas a declararme legalmente incompetente para destruir mi reputación, mi autonomía, mi dignidad humana básica, solo para mantener funcionando su tren del dinero. ¿Qué hacemos?, pregunté, aunque ya sabía que Elías no me habría traído esta información sin un plan. Él sonrió, y no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un hombre que ha vivido lo suficiente para saber cómo pelear sucio cuando la situación lo requiere. Nos adelantamos, dijo, sacando su teléfono. Ya he llamado a tu abogado. Para mañana por la mañana, habrás presentado órdenes de restricción contra todos ellos. Cuentas congeladas para prevenir cualquier acceso no autorizado, protecciones legales que harán que esta petición de tutela se vea como lo que realmente es, un intento de dinero de personas que nunca se preocuparon por tu bienestar. Era la primera vez desde que comenzó esta pesadilla que sentí algo que podría ser esperanza. O tal vez solo la satisfacción de saber que finalmente alguien estaba luchando por mí, no para explotarme. Cuando la opción nuclear legal falló, porque aparentemente tener un abogado que realmente se preocupa por su cliente es más efectivo que tener uno especializado en abuso de ancianos disfrazado de preocupación familiar. La familia de Clara decidió recurrir a su plan de respaldo, destruir completamente mi reputación hasta que volviera arrastrándome a ellos solo para que se detuviera. Era como observar una clase magistral de manipulación, excepto que en lugar de impresionante, estaba viendo lo bajo que pueden caer las personas cuando su fuente de ingresos desarrolla una conciencia. Todo comenzó inocentemente, lo que debería haber sido mi primera bandera roja. ¿Cuándo ha sido Felicia inocente? Publicó lo que parecía ser una simple selfie. Sin filtros elegantes, sin iluminación perfecta, solo ella sentada en lo que parecía ser su auto, luciendo como si hubiera llorado durante unas 3 horas. Lo que probablemente significaba, conociendo la relación de Felicia con el rímel a prueba de agua, que probablemente había practicado frente al espejo durante 3 horas para lograr ese aspecto de afligida pero aún fotogénica. La leyenda era una obra maestra de manipulación emocional pasivo-agresiva. A veces, las personas que más amamos están pasando por los momentos más difíciles. Cuando alguien que te importa está herido, pueden atacar a quienes intentan ayudarlos. Todo lo que podemos hacer es enviar amor y esperar que encuentren el camino de regreso a la familia que siempre ha estado ahí. Almohadilla familia primero, almohadilla el amor triunfa, almohadilla orando por la sanación. Por supuesto, sin mencionar nombres. Felicia era demasiado inteligente para decir directamente, mi cuñado está teniendo un colapso mental y destruyendo nuestra familia. Pero no necesitaba hacerlo. Cualquiera que hubiera estado siguiendo su drama en redes sociales durante la última semana sabría exactamente de quién estaba hablando. Era como un tuit indirecto, pero con manipulación emocional al máximo, y un lado de hashtags de Jesús para rematar. Pero eso fue solo el primer disparo. La verdadera campaña comenzó cuando Clara la compartió, agregando su propio contenido, un emoji de corazón roto y estas palabras: algunas batallas se libran en privado, pero el amor siempre gana al final. Orando por la sanación de mi esposo. Cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Como si yo fuera algún tipo de disfunción de triple amenaza que necesitara intervención divina para funcionar normalmente. Como si mi decisión de dejar de financiar su estilo de vida fuera un síntoma de enfermedad mental en lugar de un chequeo de realidad tardío. En cuestión de horas, la publicación fue compartida por Margarita, Roberto, primos con los que no había hablado en años, vecinos que probablemente no podrían reconocerme en una alineación policial pero que de repente estaban profundamente preocupados por mi salud. La sección de comentarios se convirtió en un círculo de oración que se encontraba con un comité de planificación de intervención. Con todos ofreciendo sus pensamientos y oraciones por mi recuperación y su apoyo para mi valiente esposa, que se mantenía junto a su hombre durante este momento difícil. Valiente esposa. La mujer que estaba demasiado ocupada haciendo picnic junto al lago para visitarme en el hospital ahora era elogiada como una especie de santa por soportar a su esposo obviamente inestable. La ironía era tan profunda que podrías cortarla con un cuchillo y servirla en su próxima reunión familiar sin dramas. Pero Felicia no había terminado. O no,
Este era solo el primer acto de su obra unipersonal, como destruir la reputación de alguien usando historias de Instagram y lágrimas de cocodrilo. El segundo acto llegó en forma de un vídeo, una obra maestra de cámara en mano que parecía haber sido filmada durante un terremoto. Pero probablemente solo era la mano de Felicia temblando por el peso emocional de su actuación. El vídeo la mostraba sentada en lo que finalmente reconocí como su auto, estacionado frente a su antigua casa, esa que perdieron porque habían estado usando los pagos de la hipoteca para financiar sus fantasías de boutique. Música de piano sonaba suavemente en el fondo, porque nada expresa emoción genuina como una banda sonora cuidadosamente seleccionada. Normalmente no hago esto, comenzó, su voz quebrándose en exactamente los lugares correctos. Pero a veces tienes que hablar tu verdad, incluso cuando es difícil. A veces las personas heridas descargan su dolor en quienes las aman. A veces aquellos a quienes más tratamos de ayudar son los que más nos alejan. Hizo una pausa aquí, secándose una lágrima perfectamente cronometrada que de alguna manera no arruinó su maquillaje. Manipulación emocional de nivel profesional justo ahí. Hemos pasado por tanto como familia recientemente, continuó. Cuando alguien que amas está luchando, cuando están lidiando con problemas de salud, estrés y todo lo que la vida nos arroja. A veces toman decisiones que lastiman a quienes más los aman. Pero eso no significa que dejes de amarlos. Eso no significa que te rindas con ellos. Problemas de salud y estrés, ¿verdad? Porque un ataque cardíaco debido a que has estado trabajando hasta la muerte para pagar por las malas decisiones financieras de otros es solo estrés. Porque cortar su acceso a las cuentas bancarias que han estado drenando durante años es solo un síntoma de no manejar bien el estrés. El vídeo continuó así durante unos 5 minutos. Felicia se retrataba a sí misma y a su familia como víctimas a largo plazo de mi crueldad inexplicable. Insinuando que mis problemas de salud eran suficientes para que fuera obvio que no estaba pensando claramente, pero nunca diciendo completamente nada que pudiera ser legalmente desfavorable para ella. Era como ver a un político dar una disculpa no disculpa, excepto que en lugar de un escándalo sexual, era sobre mi audacia de controlar mis propias finanzas. Clara compartió el vídeo, otro emoji de corazón roto y la leyenda, mi corazón está roto por toda nuestra familia ahora. Orando por sanación y recuperación. Corazón roto, cara rezando, almohadilla manteniendo la fe. Y así, la narrativa estaba establecida. Yo no era un hombre que casi murió y luego descubrió que la familia de su esposa lo había estado drenando sistemáticamente durante años. Era un paciente, descargando su frustración en quienes más lo amaban. No era un hombre que finalmente desarrolló una columna vertebral y comenzó a establecer límites. Era un hombre que estaba luchando y tomando decisiones que lastimaban a quienes más lo amaban. La reacción fue inmediata, exactamente lo que esperaban. Mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes de texto de personas con las que no había tenido contacto en meses, todos queriendo comprobar si estaba bien. Primos del lado de Clara, colegas que habían visto las publicaciones, incluso mi compañero de cuarto de la universidad que de alguna manera había sido etiquetado en todo el desastre. Oye, amigo, vi la publicación de Clara. ¿Estás bien? Si necesitas hablar, estoy aquí. Pensando en ti durante este momento difícil. Hazme saber si puedo hacer algo. Orando por tu familia. Espero que puedan resolver lo que está pasando. Por un momento, realmente comencé a dudar de mí mismo. Cuando tienes docenas de personas contactándote con preocupación por tu salud mental, cuando tu propia esposa está orando públicamente por tu sanación, cuando tu cuñada está filmando vídeos llorando por lo preocupada que está por ti, comienza a afectar tu mente. Tal vez estaba siendo demasiado duro. Tal vez estaba reaccionando de forma exagerada. Tal vez cortar sus finanzas realmente era una señal de que no estaba pensando claramente. Pero luego sucedió algo hermoso. Alguien, todavía no sé quién, pero les debo una cerveza, posiblemente mi primer hijo, hizo una captura de pantalla de la antigua publicación de Instagram de Felicia. Ya sabes, esa publicación del picnic familiar. La que tenía el título Día familiar sin dramas. Sol con cara corazón rojo almohadilla bendecidos almohadilla tiempo familiar almohadilla vida lago almohadilla sin negativos. La publicaron en los comentarios del vídeo de llanto de Felicia, con el simple título, Interesante momento. Y así, todo el castillo de naipes se derrumbó, porque de repente la gente comenzó a hacer cuentas. Felicia publicando sobre un día familiar sin dramas sin mí mientras yo estaba en el hospital.
Una semana después, haciendo vídeos sobre cuánto me ama y está preocupada por mí. Clara celebrando mi ausencia en actividades familiares, luego posicionándose como la esposa leal que se mantiene junto a su esposo en lucha. La captura de pantalla se extendió más rápido que los chismes en una cena de iglesia. La gente comenzó a conectar los puntos, haciendo preguntas, señalando la cronología. Los comentarios en sus publicaciones pasaron de simpáticos a escépticos. Espera, ¿no estaba él en el hospital cuando publicaste esa foto de picnic? Entonces, estás preocupada por él, pero no fuiste a verlo. Esto es confuso. ¿Lo estás apoyando o celebrando sin él? Internet, bendito sea su corazón caótico, se volvió contra ellos con más ferocidad que una manada de lobos hacia un ciervo herido. Los patrocinadores comenzaron a abandonar la boutique de Felicia más rápido de lo que ella podía eliminar comentarios. El trabajo de Clara la puso bajo revisión administrativa después de que alguien reenviara toda la saga de las redes sociales a su departamento de recursos humanos. A Roberto le pidieron que se retirara de las reuniones con clientes cuando alguien mencionó el hilo viral sobre una familia tratando de estafar a su yerno. Su perfecta fachada no solo estaba agrietada, se desmoronó por completo, justo ahí, a la vista del público, para que todos lo vieran. Y la mejor parte es que lo hicieron ellos mismos. Todo lo que tuve que hacer fue sentarme y ver cómo sus propias mentiras los alcanzaban, ver cómo el detector de mierda colectivo de Internet comenzaba a sobrecargarse. Ver cómo su narrativa de víctima cuidadosamente elaborada se derrumbaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Justo cuando pensaba que la familia de Clara había agotado todas sus tácticas de manipulación, viajes de culpa, parasitismo financiero, trucos legales, asesinato de reputación pública, decidieron sacar lo que solo puedo describir como su movimiento de jefe final. Era como ver a alguien jugar su última carta en un juego de póker, excepto que en lugar de una escalera de color, tenían un comodín, 2 treses y un cupón de McDonald's de 1987. Debería haber sabido que algo vendría cuando mi salida del hospital fue demasiado suave. No hubo aparición dramática de último minuto de Clara. No hubo intento de reconciliación entre lágrimas. No hubo llamada desesperada final de Roberto sobre lealtad familiar y perdón. Solo un bendito silencio de la familia Martínez mientras recogía mis escasas pertenencias del hospital, preparándome para comenzar mi nueva vida como un hombre que controla sus propias finanzas. Casi pacífico, lo que debería haber sido mi primera pista de que el otro zapato estaba a punto de caer. La carta llegó 3 días después de mi regreso a casa, entregada por correo certificado, porque aparentemente esto requería un registro escrito. La dirección del remitente hizo que mi sangre se enfriara. Roberto Martínez, escrito en esa letra cursiva anticuada que solo las personas de su generación todavía usan, como si estuviera entregando personalmente una declaración de guerra desde 1952. El sobre era grueso, no solo una hoja de papel, sino varias páginas de algo que parecía documentos oficiales. Hubo un momento paranoico en el que me pregunté si habían encontrado algún nuevo ángulo legal, alguna ley oscura que pudiera permitirles confiscar mis activos o forzarme a volver a su red financiera. Pero cuando lo abrí, encontré algo más retorcido psicológicamente que cualquier demanda. Era un testamento, el último testamento y voluntad de Roberto, escrito a mano en papel con membrete legal, notariado, como si fuera algún tipo de documento sagrado y no una pieza de chantaje emocional disfrazada de planificación patrimonial. La letra temblaba. Si era por edad, emoción o simplemente el enorme esfuerzo de producir esta pieza particular de manipulación, no podía decirlo. El documento en sí era una obra de arte de la peor manera. Roberto detallaba la distribución de su patrimonio. Uso este término vagamente, ya que el valor neto de este hombre probablemente estaba en algún lugar entre menos $50,000 y absolutamente nada, pero lo describía como si estuviera dividiendo joyas de la corona. No una casa suburbana ya ejecutada y un Honda 2003 cuya luz de verificación del motor había estado encendida desde el primer mandato de Obama. Pero aquí está lo interesante. Según este testamento recién redactado, todos los activos restantes, su casa perdida, sus autos que no podían pagar, el patrimonio imaginario que solo existía en el delirio de Roberto, irían a aquellos miembros de la familia que permanecieron unidos durante los tiempos de crisis y se mantuvieron juntos cuando otros eligieron dividir. Miembros de la familia que permanecieron unidos, deja que esa frase se asiente por un minuto. En la mente de Roberto,
Hacer posible la irresponsabilidad financiera de su familia era permanecer unidos, mientras que establecer límites y negarse a ser su cajero automático privado era elegir dividir. Era como vivir en alguna realidad alternativa donde arriba es abajo, negro es blanco, y la responsabilidad financiera es un defecto de carácter. Pero el golpe de gracia, la parte que me hizo reír tan fuerte que casi me provoqué otro evento cardíaco, fue el párrafo final, escrito en tinta que parecía más oscura que el resto, como si hubiera presionado especialmente fuerte para asegurarse de que su punto quedara cristalino. Mi yerno no recibirá nada de este patrimonio hasta que regrese a la familia y busque la reconciliación apropiada por el dolor y la división que ha causado. La sangre es más espesa que el agua, pero la unidad familiar es más espesa que la sangre. Cuando elija el amor sobre el orgullo, será bienvenido de nuevo al redil con brazos abiertos y corazones abiertos. Regresar a la familia, buscar la reconciliación apropiada. Este imbécil realmente estaba tratando de hacer que sonara como si yo los hubiera abandonado, como si yo fuera algún hijo pródigo que necesitaba arrastrarse de vuelta a casa, con la cola entre las piernas y la chequera en la mano. La hermosa ironía era que Roberto estaba tratando de usar el patrimonio como cebo, la promesa de riqueza futura, para atraerme de vuelta a su órbita. Excepto que no había riqueza. La casa se había ido porque habían estado apostando con los pagos de la hipoteca. Los autos probablemente estaban siendo embargados mientras yo leía su documento delirante. El patrimonio de Roberto consistía en deudas, sueños rotos y una serie de planes de enriquecimiento rápido que nunca se materializaron. Me estaba ofreciendo nada y llamándolo todo. Estaba agitando una zanahoria vacía frente a un burro que ya había descubierto que podía alejarse completamente. Leí toda la cosa 2 veces, solo para asegurarme de que no estaba alucinando debido a los medicamentos cardíacos residuales. No, era real. Roberto realmente se había sentado, probablemente en la misma mesa de cocina donde planearon la estrategia de tutela. Y meticulosamente había elaborado un documento diseñado para hacerme sentir que si no me arrastraba de vuelta para financiar su estilo de vida, me perdería algún gran patrimonio. El momento también fue perfecto. Este no era algún documento que había estado acumulando durante años. La fecha era nueva, escrita apenas unos días después de que su campaña en redes sociales les explotara en la cara. Cuando los vídeos de llanto no funcionaron, cuando la humillación pública se volvió en su contra, cuando su reputación estaba hecha pedazos en Internet, Roberto decidió intentar una última manipulación. La promesa de riqueza inexistente, condicionada a mi regreso a la servidumbre financiera. Era como ver a alguien tratar de venderte un puente que no posee, con dinero que no tiene, parado en un río que no puede cruzar. El puro descaro casi era admirable, si pudiera separarlo de la bancarrota moral total que lo hacía posible. Llamé a Elías, porque a estas alturas se había convertido en mi asesor no oficial para todos los asuntos relacionados con la locura de la familia Martínez, y le leí el testamento por teléfono. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Abuelo? ¿Sigues ahí? Hijo, dijo finalmente, su voz con esa mezcla especial que solo ocurre cuando has presenciado algo verdaderamente espectacular en su horrible naturaleza, una mezcla de humor y disgusto. Ese hombre está tratando de sobornarte con lo intangible y llamarlo tangible. ¿Qué debo hacer? Sigues haciendo lo que has estado haciendo. Te alejas. Los dejas quedarse con su patrimonio imaginario y su amor condicional y su unidad familiar que solo existe cuando alguien más está pagando. Pero sabía que no era tan simple como simplemente alejarse. Este testamento, esta última manipulación, este último intento desesperado de hacerme sentir que me estaba perdiendo algo valioso, necesitaba una respuesta. No la respuesta que esperaban, no una llamada telefónica entre lágrimas suplicando ser bienvenido de nuevo al redil familiar, sino algo que indicara claramente que sus juegos mentales habían terminado. Fue entonces cuando hice la llamada que pondría fin a todo esto de una vez por todas. No a Roberto, no a Clara, no a ninguno de ellos. Llamé a mi abogado y le dije que quería presentar una orden de restricción permanente contra toda la familia Martínez. No más llamadas, no más cartas, no más documentos por correo certificado llenos de manipulación disfrazada de documentos legales. Por primera vez en 8 años de matrimonio, estaba cortando el último lazo. No quería el patrimonio de Roberto. No quería su amor condicional. No quería su unidad familiar, el tipo que solo existe cuando estoy firmando cheques. Quería libertad. Y finalmente, estaba dispuesto a pagar el precio por ella.
El día que salí del Hospital Santa María por última vez, Elías me esperaba en el estacionamiento con su viejo Toyota Camry. El tipo de auto que parecía haber sido construido durante la administración Carter, pero que funcionaba como si pudiera sobrevivir a un invierno nuclear. No hubo fanfarria, no hubo música dramática, no hubo momento cinematográfico donde todo de repente tiene sentido. Solo un viejo con una chaqueta de cuero gastada, apoyado en un automóvil que había visto décadas mejores, listo para llevarme a donde sea que fuera a continuación. ¿Estás listo?, preguntó, metiendo mis tristes pertenencias del hospital en su maletero. Una bolsa de plástico llena de tarjetas de recuperación de colegas que apenas me conocían. Algo de ropa que olía a desinfectante y sueños rotos. Y una carpeta llena de documentos legales, cortando formalmente cada vínculo entre mí y las personas que me habían tratado como su alcancía personal durante 8 años. Tan listo como un hombre de 35 años puede estar para comenzar de nuevo sin nada excepto un evento cardíaco y una nueva apreciación de lo terribles que pueden ser las personas. Elías se rió, encendiendo el auto con un sonido que sugería que se mantenía unido por oraciones y rencor, pero que de alguna manera seguía funcionando. Hijo, no estás comenzando desde cero. Estás comenzando sin las personas equivocadas. No es lo mismo. Condujimos por la ciudad, pasando por los suburbios donde Clara y yo habíamos vivido en nuestra perfecta casita, con nuestra perfecta hipoteca y nuestra perfecta relación de mierda. Pasando por centros comerciales y restaurantes de cadena y todos los puntos de referencia familiares de la vida que estaba dejando atrás, como una serpiente mudando su piel. Cuanto más nos alejábamos de la civilización, más fácil se volvía a respirar. Como si el aire mismo se volviera más limpio con la distancia entre nosotros y la zona de desastre en que se había convertido mi matrimonio. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, viendo cómo el paisaje pasaba de expansión suburbana a árboles reales y espacios abiertos. Había pasado tanto tiempo sin ver algo que no fuera concreto o asfalto que casi había olvidado cómo se veía la naturaleza real. Un lugar que encontré en línea, dijo Elías, navegando por estos caminos rurales como si hubiera estado conduciendo por ellos toda su vida. Una pequeña cabaña en las montañas. El propietario quiere vender, pero está dispuesto a alquilártela por mes mientras lo averiguas. Sin vecinos lo suficientemente cerca como para pedir azúcar. Sin asociación de propietarios que te diga de qué color puedes pintar tu buzón. Sin drama por kilómetros a la redonda. Montañas. Había olvidado que tales lugares existían siquiera. Lugares donde tu mayor preocupación es si tienes suficiente leña para el invierno, no si tu cuñada está drenando tu cuenta comercial para pagar su última fantasía empresarial. Lugares donde el silencio es realmente silencio, no el zumbido constante de ansiedad, obligación y emergencias de otras personas. La cabaña era todo lo que Elías había prometido y completamente diferente a lo que esperaba. No era alguna lujosa casa de vacaciones en la montaña con encimeras de granito y jacuzzi. Era solo una estructura simple y honesta, construida para servir a un propósito, no para impresionar a nadie. Paredes de troncos que habían soportado décadas de inviernos de montaña. Un porche delantero que parecía diseñado para sentarse y pensar, no para posar para fotos de Instagram. Ventanas orientadas hacia el amanecer en lugar de hacia el juicio de los vecinos. Dios mío, dije, bajándome del auto y sintiendo que mis hombros realmente se relajaban por primera vez en meses. Es perfecto. El propietario se llama Guillermo, dijo Elías, sacando mis maletas del maletero. Guardabosques jubilado. Perdió a su esposa el año pasado. Decidió que quería mudarse a Florida para estar más cerca de sus hijos. Dice que este lugar tiene buena energía, sea lo que sea eso. Pero sonaba como un buen tipo por teléfono. Buenas personas. Después de pasar tantos años rodeado de aquellos que eran muy buenos pareciendo buenos mientras lentamente envenenaban todo lo que tocaban, casi había olvidado lo que significaba esa frase. Pero parado en ese porche, mirando montañas que no podían ser manipuladas o hechas sentir culpables para proporcionar dinero que no tenían, comencé a recordar cómo se sentía la paz. El interior de la cabaña era tan honesto como el exterior. Pisos de madera dura que mostraban su edad pero no se disculpaban por ello. Una chimenea de piedra obviamente usada para calentar realmente, no solo para decoración. Muebles que priorizaban la comodidad sobre el estilo. La cocina era pequeña pero funcional. El tipo de lugar donde podrías hacer comida real, no solo calentar lo que sea que agarraste en el drive-thru entre horas extras pagando las facturas de otras personas.
Pero la mejor parte, la parte que me hizo entender por qué Elías había conducido 3 horas para encontrar este lugar, era el silencio. No el silencio opresivo de personas que no se hablan entre sí. No el silencio tenso de esperar a que estalle la próxima crisis, sino verdadera, honesta paz de Dios. El tipo de silencio donde puedes escuchar tus propios pensamientos por primera vez en años. Hablé con esa empresa de tecnología a la que solicitaste antes de que toda esta mierda sucediera, dijo Elías, sentándose en un sillón que parecía haber sido pulido por décadas de buenas conversaciones. Todavía están interesados, y no les importa que trabajes de forma remota. 40 horas a la semana en lugar de las 60 que estabas haciendo antes, mejores beneficios, y nadie espera que estés disponible para emergencias a las 3 de la mañana. 40 horas a la semana. Había olvidado que eso siquiera era posible. Durante años, había estado trabajando cada hora disponible, asumiendo proyectos adicionales y turnos de horas extras. No porque amara mi trabajo, sino porque siempre había alguien que necesitaba dinero para algo. El inventario de la boutique de Felicia, los desastres de mejoras del hogar de Roberto, los hábitos de compra de Clara que parecían expandirse para llenar cualquier presupuesto disponible. Había estado viviendo como un hámster en una rueda, corriendo cada vez más rápido para mantener el ritmo con los gastos de todos los demás. El salario es menor de lo que ganabas antes, continuó Elías. Pero te sorprenderá lo lejos que puede llegar el dinero cuando ya no estás manteniendo a otros 4 adultos y sus diversos desastres. La primera noche en la cabaña, me senté en el porche delantero y vi cómo el sol se ponía detrás de montañas que existían antes de mi matrimonio y seguirían existiendo mucho después de que Clara encontrara a su próxima víctima. Cociné la cena en una cocina que me pertenecía, en una casa donde nadie esperaba que solucionara sus problemas o financiara sus sueños o me disculpara por tener límites. Por primera vez en 8 años, me fui a dormir sin configurar 17 alarmas, o hacer una lista mental de qué crisis de quien necesitaba manejar al día siguiente. Simplemente dormí como un ser humano normal, alguien que no es responsable de la felicidad y la seguridad financiera de otras personas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por ventanas orientadas hacia las montañas en lugar de hacia el drama de los vecinos, podía escuchar pájaros cantando en lugar de notificaciones de mensajes de texto exigiendo atención inmediata y ayuda financiera. Elías ya estaba levantado, sentado en el porche tomando café y leyendo el periódico, leyendo como un hombre con todo el tiempo del mundo porque había aprendido la diferencia entre urgente e importante en algún momento alrededor de 1987. Buenos días, dije, uniéndome a él en el porche con mi propia taza de café. Café real, no la cafeína de emergencia con la que había sobrevivido durante años. ¿Dormiste bien? Como un muerto, lo que, y considerando los eventos recientes, probablemente no sea la mejor metáfora. Él se rió, el sonido reverberando a través de las montañas como si perteneciera allí, como si la paz fuera algo que puedes escuchar cuando estás lo suficientemente lejos de las personas que confunden el amor con la explotación. 6 meses después de entrar en mi nueva vida, había desarrollado lo que podrías llamar una rutina. Si una rutina puede construirse alrededor del concepto radical de no preocuparse por las emergencias fabricadas por otras personas. Me despierto cuando mi cuerpo se siente como despertar, no cuando mi teléfono comienza a zumbar con demandas de asistencia financiera inmediata. Tomo café mientras veo el amanecer pintar las montañas en diferentes tonos de oro y púrpura, en lugar de desplazarme por mensajes de texto sobre quién tiene el alquiler vencido o qué factura entró en cobros esta semana. Es absolutamente glorioso. El trabajo remoto ha resultado ser todo lo que Elías prometió y más. 40 horas de trabajo real a la semana, no 60 horas de trabajo más 20 horas de gestión de crisis para aquellos que confunden malos planes con mala suerte. Mis nuevos colegas me tratan como un profesional, no como un cajero automático humano. Y mi jefe tiene esta idea loca de que el equilibrio entre la vida laboral y personal es realmente importante para la productividad. Material verdaderamente revolucionario. Pero la mejor parte no es el trabajo, o las montañas, o incluso la cabaña que se ha convertido más en un hogar en 6 meses que la casa que compartí con Clara durante 8 años. La mejor parte es el silencio en mi cabeza. Por primera vez desde que me casé, ya no estoy constantemente calculando quién necesita qué dinero y cuándo. Ya no estoy haciendo malabarismos mentales con calendarios de pago, líneas de crédito y fondos de emergencia para las malas decisiones de otras personas. No es que la familia de Clara se haya rendido por completo. O no, estas personas tienen la persistencia de cucarachas y aproximadamente el mismo nivel de vergüenza.
Cada pocas semanas, alguien prueba los límites de la orden de restricción, como si estuvieran sondeando debilidades en las paredes de una fortaleza. Generalmente a través de parientes lejanos reclutados como monos voladores. La prima Patricia llamará para charlar sobre noticias familiares, de alguna manera mencionando lo doloroso que ha sido para Clara nuestra separación. El tío Miguel enviará un mensaje de Facebook preguntando si he oído sobre los últimos problemas de salud de Roberto. Nada serio, solo una excusa conveniente para ponerse en contacto y recordarme que la familia es importante. El compañero de habitación de la Universidad de Clara dejará un mensaje diciendo lo preocupada que está por ambos, y tal vez podríamos tomar un café juntos para resolver las cosas. La manipulación es tan transparente que sería divertida si no fuera tan patética. Estas personas han convertido el viaje de culpa en una forma de arte, arrojando todo lo que pueden pensar contra la pared para ver qué se pega. Problemas de salud, emergencias financieras, actualizaciones cuidadosamente redactadas sobre cuánto me extrañan y quieren que regrese a sus vidas. Es como ver una clase magistral de chantaje emocional, impartida por personas que nunca entendieron completamente que su estudiante se ha graduado y ha seguido adelante. Mi favorito personal fue la tarjeta de Navidad que de alguna manera pasó por mi filtro de correo. Una bonita foto familiar. Clara, Felicia, Roberto, Margarita, todos reunidos alrededor de un árbol perfectamente decorado, en lo que parecía ser la sala de alguien más, ya que habían perdido su casa. Todos sonriendo, esa sonrisa forzada de festividad que probablemente tomó 47 intentos para hacerlo bien. El título interior decía, que tengas paz. Disfruta de esta temporada festiva. Has estado en nuestros pensamientos y oraciones. Con amor, la familia Martínez. La familia Martínez, como si fueran algún tipo de marca, no un grupo de individuos que me habían tratado como su servicio de planificación financiera personal durante años. El descaro quita el aliento. Realmente, literalmente trataron de declararme mentalmente incompetente para robar mi dinero, y ahora me están enviando tarjetas de Navidad sobre amor y oraciones. Le mostré la tarjeta a Elías, que había comenzado a pasar la mayoría de las noches en mi porche, leyendo libros y comentando sobre los diversos intentos de penetrar mis defensas psicológicas. La miró durante unos 10 segundos, se rió entre dientes y me la devolvió. «¿Sabes lo que es esto, verdad?», dijo. Cebo desesperado disfrazado de alegría navideña. Están pescando, viendo si morderás el anzuelo. Viendo si ha pasado suficiente tiempo para que hayas olvidado por qué te fuiste en primer lugar. Pero aquí hay una cosa. No he olvidado. Si acaso, la distancia me ha dado perspectiva sobre lo tóxica que era toda la situación. La vida sin demandas constantes de dinero me ha mostrado cómo se siente realmente la seguridad financiera. Dormir toda la noche, sin preocuparme por la próxima crisis que me despertará, me ha recordado cómo debería ser la paz. Tener conversaciones que no son peticiones de ayuda financiera apenas disfrazadas me ha ayudado a recordar cómo es la verdadera conexión humana. El último intento llegó justo la semana pasada, entregado a través del terapeuta de Clara, de todas las personas. Aparentemente, Clara ha estado viendo a alguien para procesar el trauma del fin de su matrimonio, porque ser cortado del acceso a las cuentas bancarias de otra persona ahora es traumático, y el terapeuta sugirió que el cierre sería útil para ambos. El terapeuta me llamó directamente, lo que debería haber sido mi primera bandera roja. Los límites profesionales realmente no son tan flexibles, y los terapeutas normalmente no hacen llamadas en frío al cónyuge de sus pacientes, sugiriendo reuniones de reunificación familiar. Pero aparentemente, Clara había pintado un cuadro tan convincente de nuestro matrimonio derrumbándose debido a mi crisis de salud y trauma no tratado, que esta mujer genuinamente creía que estaba ayudando. Entiendo que has pasado por un momento difícil, dijo el terapeuta, su voz con esa mezcla especial de preocupación profesional y juicio personal que solo viene de escuchar un lado de una historia muy complicada. Clara ha estado trabajando duro para entender su papel en el colapso de su relación. Y ha hecho un progreso significativo en terapia. Espera que puedas estar dispuesto a participar en sesiones conjuntas, para lograr sanación y cierre. Sanación y cierre, ¿verdad? Porque nada sana más que sentarse en una habitación con alguien que te ha explotado financieramente durante años mientras un terapeuta que solo ha escuchado su versión de los eventos intenta facilitar una reconciliación que inevitablemente terminará conmigo escribiendo cheques de nuevo. Rechacé educadamente, explicando que ya había encontrado mi cierre en las montañas, y no necesitaba ninguna sanación más allá de no ser tratado como una tarjeta de crédito humana.
El terapeuta parecía genuinamente sorprendido, como si no pudiera entender por qué no querría reparar mi relación con alguien que había intentado declararme mentalmente incompetente. Pero ahí está la belleza de la paz. Una vez que realmente la experimentas, se vuelve bastante fácil identificar todo lo que la amenaza. Y la familia de Clara, con sus emergencias fabricadas, amor condicional y habilidades de manipulación a nivel de experto, representa exactamente lo opuesto a todo lo que he construido para mí mismo en estas montañas. Así que borro los mensajes de voz sin escucharlos. Tiro las tarjetas sin leerlas. Bloqueo números, correos electrónicos y cuentas de redes sociales. Cuando aparecen nuevos, también los bloqueo. Porque esto es lo que he aprendido en 6 meses de verdadera paz. No negocias con terroristas emocionales. No te relacionas con personas que confunden el amor con la explotación. Y ciertamente no te sientes culpable por proteger la vida que has construido de las personas que quieren destruirla para su propio beneficio. Pueden quedarse con sus historias. Pueden contar a cualquiera que escuche sobre el despiadado esposo que abandonó a la familia cuando lo necesitaban. Pueden seguir interpretando el papel de víctima, publicando sus historias de miseria cuidadosamente elaboradas en las redes sociales, recogiendo simpatía de personas que nunca conocerán toda la verdad. Tengo algo mejor que sus historias. Tengo la verdad. Y la verdad me ha dado paz. Y la paz, resulta, es más valiosa que ser amado por personas que solo me aman cuando les soy útil. Y esto es todo por hoy, amigos. Si has disfrutado este vídeo, ya sabes qué hacer, dale like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leer tus opiniones. Hasta el próximo vídeo.